Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga mucho más. Gracias porque Dios nos permite en esta hora estar delante de la presencia de Dios y también delante de la presencia de ustedes. Damos una vez más gracias a Dios. Gracias damos al Señor porque Él ha sido bueno y más que bueno ha sido maravilloso. ¿Cuánto decimos amén, amado? Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas, a los amigos y amigas que se van a conectar a la página de la iglesia en el cual me digno pastorear, la iglesia cristiana pentecostal Jesús es el camino. Damos la bienvenida a todos los hermanos una vez más, a los amigos, a los familiares que nos están viendo allá en Chile, en España, en Perú, en fin, todo aquel que está conectado en esta hora con el mensaje de la palabra del Señor, le damos una calurosa bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiéramos orar, empezar este tiempo con una oración. Ahora más que nunca la iglesia debe orar, debemos orar. La Biblia dice, hablando el Señor Jesús, mi casa será llamada casa de adoración. Esta casa, este templo donde habita el Señor a través de su Espíritu Santo, debe llamarse casa de oración. ¿Qué le parece si oramos a Dios para que Dios sea glorificado como siempre Él desea? ¿Sabe una cosa, amado? Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Permítale a Dios que Él se pueda glorificar en su vida y en mi vida. Y la única forma es que, aleluya, nos acerquemos a Él. Y la oración es una forma de acercarse al trono de su gracia. Digamos todos juntos, Señor, aquí estamos en tu presencia una vez más, Señor. Dios, dándote gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor. Señor, y aquí estamos, Señor, agradecidos como un solo hombre, Señor, por este día maravilloso que tú nos das. Gracias por tu gracia. Gracias por nuestro amado Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Y gracias por la vida que nos permite, Señor, nosotros poder vivirla, Señor, bajo tu presencia, bajo tu dirección, para que podamos, Señor, como pueblo de Dios, seguir tras tu pisada, Señor. Y una vez llegar a la tierra de Canaán, aquel paraíso que nos espera a nosotros. Gracias te damos, Dios, por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios. Gracias, amado Dios, por tu misericordia y por tu amor. Amén, aleluya. Gracias damos a Dios y empezamos, ¿verdad?, gozosos en Dios, porque aprendimos la última vez que debemos contentarnos sea cual fuere la situación. El apóstol Pablo estuvo contento y nosotros, la iglesia, debemos estar muy alegres, muy contentos, porque este día lo hizo el Señor para regocijarnos delante de su presencia. Bien, amados, vamos a traer el mensaje de la palabra, un pensamiento corto, una meditación, una historia donde vamos a ver a nuestro amado Cristo haciendo el llamado a un hombre que nos representa a nosotros, la iglesia, porque Jesús sigue llamando a la gente para el arrepentimiento. El mensaje de esta noche, bajo el tema, el llamado de Jesús para el arrepentimiento. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 5, en su versículo 27. Ahí la palabra de Dios nos registra el llamado que el Señor Jesús hizo a un hombre que nos representa a cada uno de nosotros, uno de una forma, otro de otra forma, pero recuérdese que Cristo nos llamó a cada uno de nosotros y sigue llamando, el Señor sigue llamando. Bien, Lucas capítulo 5, 27 dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Mire, el Señor llamó a Leví, que es Mateo, y le dijo:
sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Note esto, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora bien, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Damos gracias a Dios por tu bendita y santa palabra. Qué lindo, amados hermanos, por la palabra. Y vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por ese maravilloso aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por tu palabra. Añade palabra sobre palabra, Dios, para que todos podamos gozarnos y aprender de tu palabra. Gracias por llamarnos, Señor. Al igual que Leví, Mateo, Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. Pero tú, Señor, nos sigue llamando, Padre, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Bien, amados, damos gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Si Dios es bueno, dé un fuerte aplauso ahí donde está usted y diga un amén para la gloria de su santo y bendito nombre. A la verdad, Dios nos ha cuidado hasta aquí. Dios nos ha guardado. Si usted está sano, si usted está saludable, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, ¿verdad? Y nos tiene en pie. Otros hermanos, otros amigos y amigos han partido de la eternidad, pero aquí estamos nosotros para la gloria de su santo nombre. Esta historia es muy peculiar porque registra el llamado de un discípulo que más tarde es Mateo, pero tiene que ver mucho o nos representa cómo Dios sigue llamando, cómo Jesús nos sigue llamando. Pero su principal llamado es: llama al hombre primero para el arrepentimiento. Y en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, Jesús está llamando a mucha gente al arrepentimiento. El Señor Jesús hace un llamado a un discípulo llamado Leví, Mateo, desde el lugar donde estaba o posición que ocupaba. Ahora, la Biblia registra que después de estas cosas, ¿qué cosas? Después de estas cosas que aconteció, ¿qué cosas se movían alrededor de Jesús? Había oposición, había señales, milagros, había la palabra, había multiplicación de panes, en fin, todo lo que lo rodea al Señor es bendición. Aún hay oposición y persecución, pero al final de cuentas todo eso, aleluya, es para bendición. No solamente para los que le siguen a Cristo, sino para aquellos que rodean al Señor. Así que la Biblia registra y dice esto: después de estas cosas salió y vio. Note y vio. Jesús siempre está mirando. Jesús siempre está mirando y está escuchando. Jesús no es como nosotros. Nosotros no miramos. Nosotros no escuchamos lo suficiente o no miramos lo suficiente para darnos cuenta lo que está sucediendo en este tiempo. A veces, amado, prendemos la televisión y miramos, escuchamos noticias y a través de lo que escuchamos y lo que miramos, nosotros, ¿verdad?, tenemos una opinión. Pero nosotros los cristianos estamos en el Espíritu y tenemos que ver más allá y escuchar más allá de lo que estamos escuchando. Usted sabe que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero la Biblia mismo dice, hablando Jesús, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Tenga presente que estas cosas que acontecen, crímenes, adulterio, fornicación, en fin, todo ese vandalismo, toda esa violencia, aleluya, es parte del juego, ¿verdad? Que el enemigo quiere destruirnos a nosotros en la tierra, pero la Biblia dice que Jesús ha venido a esta tierra para que tengamos abundancia y la tengamos en gran abundancia. Dicho esto, Jesús se pasea por las calles, por los hogares, y Él está mirando. Y en esta oportunidad vio a quién, amado. Vio a un publicano, a un pecador, como me vio a mí, como le vio a usted, como está viendo a mucha gente, porque algunos dicen, Cristo no me ve, total, aleluya, yo hago esto, yo hago lo otro, o pienso esto, o dejo de hacer esto, o desobedezco esto, desobedezco lo otro. Mire, hermano, no se engañe a sí mismo, no me debo engañar a sí mismo. Cristo está mirando, aleluya, escuchando lo que hacemos, lo que decimos y aún lo que estamos pensando. Aleluya. Dios no puede ser burlado. Tengamos cuidado, usted y yo, de hacer, de decir y de pensar cosas que no agradan a Dios, porque le aseguro por la palabra, como este hombre que estaba en la mesa cobrando impuestos, los publicanos eran conocidos en ese tiempo como alguien que cobraba impuestos para el César, para el gobierno, y no estoy diciendo que no pagues impuestos. Como buenos ciudadanos que estamos en este país, hay que pagar nuestros impuestos. Mire, hermano, así como usted es muy obediente a las leyes terrenales de este país, así mismo debe ser muy obedientes a las leyes divinas que nuestro amado Cristo por su palabra ha demandado a su iglesia. Yo a veces lo digo, hermano, el Señor espera que voluntariamente todos obedezcamos. ¿Sabes qué? La ley divina demanda, aleluya, que demanda que debemos obedecer sí o sí, amado. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Las demandas del Señor son sí o sí, hermano. O eres bueno o eres malo. Ahora bien, el Señor Jesús necesitaba levantar un pueblo. Note esto. Jesús vino a esta tierra a salvar al mundo. Pero antes de ir a la cruz del Calvario, Él tenía que levantar una iglesia poderosa, aleluya, en su nombre. Para eso Él tenía que levantar hombres confiables, hombres íntegros. Y Él no se fue a buscar, ¿verdad?, a las sinagogas, a los religiosos. Él se fue a buscar a esa gente en el vulgo. ¿Qué significa vulgo? Significa gente del pueblo, gente ordinaria, gente sencilla. Y uno de ellos era Mateo. Mateo era un publicano. Leví era un publicano que se sentaba a la mesa a cobrar los impuestos. Y eran muy conocidos como ladrones, abusadores. Vamos a dejar eso. Pero lo que le quiero decir es que Jesús, cuando pensó en ti, en mí como iglesia, antes de pensar en ti, en mí, por 2000 años, Él pensó en 12 hombres y fue y lo buscó. Todos sabemos la historia. Fue a la barca, buscó a Pedro, buscó a Andrés, luego a Juan, y así buscó a otros discípulos. Pero este caso peculiar, Él fue a buscar a un publicano. Si usted revisa los 12 discípulos que el Señor escogió, se va a quedar maravillado cómo Dios escoge. A veces queremos prepararnos para que Dios los escoja. Y no está mal, hay que prepararse. Porque tenemos que prepararnos para el Señor. Pero dice la Biblia que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. No a los sabios de Dios, sino a aquellos que se hacen ser sabios. Y hay mucha gente que son sabios, pero no son sabios nada.
Dios te va a escoger a ti, aunque tú no sepas nada, aunque tú te sientas pequeñito, Dios te va a escoger en el lugar que te encuentras, en la posición que te encuentras, al igual que hizo con Mateo, llamado Leví. Fue a esa mesa de la cobranza de impuestos para el César y lo escogió. Un ladrón, un abusador de impuestos, alguien que trabajaba en usura para hacer daño al pueblo de Dios. Pero Dios, Jesús, ¿verdad? Fue y lo vio. Ahora, ¿cómo lo vio? Lo vio con misericordia. No es como nosotros miramos a la gente, ¿verdad? Ahora estamos mirando a los policías que son malos. No todos los policías son malos. No todos los afroamericanos son malos. Que los hay, los hay. Hay gente muy buena en los hispanos, en los americanos. En el mundo hay gente buena, pero que los hay, los hay. Cristo, amado, ve a la gente como en una forma diferente. Y Cristo, cuando se acercó al publicano, y yo quiero detenerme un minuto para meditar en esto. Cuando Jesús, ¿cuántas veces pasaría por esa mesa? Porque el publicano estaba en la acera, en la vereda, en la plaza principal. Y dice que Cristo recorría todo Jerusalén, toda Galilea. Y por donde quiera siempre estaban los publicanos ahí. La mesa de impuestos. Como los bancos que ahora hay ahí, que hay que ir a los bancos. Pero hago una comparación. Pero ahí estaba el publicano. ¿Cuántas veces Cristo pasó? ¿Cuántas veces Cristo habrá pasado por ahí? Y siempre que pasaba lo miraba. Y lo miraba. Y seguro se cruzaban las miradas con Mateo, con Leví. Puede ser que se cruzaban las miradas y tal vez Leví lo miraba, pero él seguía en sus asuntos. Así hay mucha gente que escuchan de Cristo, que han atendido la palabra, que aún han escuchado este mensaje, pero dicen, oh, después, porque yo tengo asuntos que hacer. Y hay mucha gente que tiene muchos asuntos que hacer, pero no es hasta que Cristo, aleluya, no solamente le vio al publicano, sino que ahora se le acercó, amado. Se le acercó y lo vio. Ahora, ¿cómo lo vio? ¿Cómo se acercó? Yo me imagino a Pedro, a los discípulos, y digo, no vaya por ahí, Jesús, porque ahí está el ladrón Mateo o Leví. Y dijo, no me metan con play, porque Cristo siempre quería ser corregido por la gente. No corrija a la gente, deja que Cristo corrija a la gente, deje que el Señor corrija a la gente, aunque Cristo no necesitaba ser corregido por el Padre, porque hacía siempre la voluntad del Padre. Recuérdense que él a tiro de una piedra iba a orar y Dios le revelaba lo que tenía que hacer. Y ese día le tocó al publicano, aleluya, ser salvo. Por eso Cristo no solamente le ve, sino se acerca y le dice, sígueme. Para los americanos le dice, follow me. Sígueme, follow me. Qué palabra tan poderosa. Mira, hermano, cuando Cristo habla, hermano, cuando la palabra de Dios nos dice algo, debe producir un cambio en nuestra vida. Ahora usted por esta historia va a aprender si realmente usted es un seguidor de Cristo. Porque muchos dicen que son seguidores de Cristo. El que yo le ponga una pancarta y salga a las calles y diga iglesia y diga lo que pueda decir, y no estoy en contra de eso, eso no me hace cristiano. El que yo diga que yo soy cristiano, el que yo predique 20, 30, 40 años, no me dice cristiano. Aleluya, me dice cristiano si realmente yo doy fruto de arrepentimiento, fruto de amor, aleluya. Y aquí, amado, Cristo le dijo a este hombre que era un ladrón, un publicano, un cobrador de impuestos, ya usted sabe la historia, y le dice, follow me, sígueme. Mire, ¿cómo fue que Dios llamó a este hombre? Que este hombre, si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que hubo una respuesta. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¡Qué llamado! ¡Qué llamado! Pero qué respuesta. Y eso es lo que está esperando el Señor Jesús. Jesús le está diciendo al mundo, sígame,
venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, que yo soy fuente de toda gracia y sabiduría. Pero nadie está siguiendo, o muy pocos seguimos a Cristo. Muchos creyentes en el mundo, muchas iglesias, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos son verdaderos discípulos de Cristo? Alabado sea Cristo Jesús. Ojalá que usted me pueda entender. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo de Cristo. Hay una diferencia. Los discípulos de Cristo siguen a su Señor. Tienen tres cosas que hacer: dejarlo todo, se levanta como una antorcha encendida y luego sigue al Señor. Más tarde el Señor Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, aleluya, y sígame, le dice. Qué interesante, amado, que el publicano Leví o Mateo, qué profundo fue esa mirada del Señor. Qué profundidad esa palabra que quebrantó el corazón de Mateo. Y él lo dejó todo. Dejó la mesa. Tal vez en la mesa había dinero, habían monedas, habían documentos, yo no sé. Pero él lo dejó todo y se fue. ¿Qué significa dejar todo? Mire lo que significa dejar todo. Renunciar, abandonar, declinar, rechazar, apartar, permitir, acceder, despojarse, quitarse, separarse, encomendarse a algo nuevo. Se da dando cuenta, hay creyentes que no renuncian, todavía siguen en lo oculto y vergonzoso. No abandonan su manera vieja de vivir, todavía cargan su vieja manera de vivir. No han declinado, no se han humillado a Dios. No han rechazado la iniquidad. Todavía apapachan ciertas costumbres y hábitos mundanos. Todavía no se han apartado. Todavía no se han despojado. Todavía no se han quitado de la iniquidad. Todavía no se han separado para el Señor. Y no se han encomendado en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Eso significa dejarlo todo, hermano. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dejado todo? De verdad, de verdad. ¿Verdad que Dios nos está hablando, incluyéndome a mí? Amados hermanos, yo tengo que predicarles la palabra. Pero la palabra de verdad, porque es menester que yo ayude al Señor. El Señor habló a mi corazón, a mi espíritu, cuando yo leía esta parte, estos textos bíblicos, y esas tres palabras me penetró el corazón, y a mí mismo me dijo: lo estás dejando todo por mí. Yo le dije: Señor, hace más de 20 años que lo he dejado por ti. Pero Él habló a mi corazón, me dijo: de verdad lo estás dejando todo. Y comencé a meditar en esto. De verdad, amado, lo estamos dejando todo. Podremos aceptar las pruebas, las dificultades, las luchas, los improperios, las calumnias, y aceptar a ese Señor que nos llama y dejarlo todo. Muchos hermanos todavía estamos viviendo con el pasado que nos apaña, que nos dice: deje ya eso, hermano, deje eso. Y no solamente lo dejó todo, sino se levantó. Él lo dejó todo. Tal vez había los ayudantes, tal vez había una larga fila, porque ellos eran muy populares, porque había una orden que había que... Perdón. Había una orden que había que pagar impuestos, había una línea. Él lo dejó todo y se levantó. ¿Qué significa levantarse para este tiempo? Dice que se alzó, se engrandeció, destacó, estableció, incorporó, alivió, vigorizó y despejó. Jesús se acercó y tal vez muchos pensaban: ahí va Jesús el Nazareo, el hijo del carpintero, a pagar sus impuestos. Y no es que Jesús no pagó impuestos, hay un texto bíblico donde Él pagó sus impuestos.
Jesucristo pagó sus impuestos, cumplió con las leyes terrenales. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos terrenales y, ojo, y las divinas? Aleluya. ¿Cuánto decimos amén todavía a eso? Jesucristo de Nazaret es el ejemplo a seguir. Cuidado. Cuidado que a veces decimos que eso era para el Antiguo Testamento. Usted no se está dando cuenta. Jesús era un cumplidor de la ley. Jesús cumplió la ley terrenal y también la ley divina. Él la cumplió. Por eso Jesús, aleluya, impactó en Mateo y Mateo se levantó, se engrandeció. Usted sabe lo que significa que Jesús dejó, ¿verdad? La enseñanza. Dejó las campañas evangelísticas y fue a buscar a un solo hombre. Fue a buscar a un pecador, a un publicano. Y fue, lo buscó. Por eso él se alzó, se engrandeció, se destacó entre todos, se estableció. Me está llamando Jesús. ¿Qué? ¿Usted se imagina en la mente de Mateo? Me está llamando y quiere que lo siga, a pesar que yo soy un ladrón, a pesar que yo adultero, que fornico, a pesar que yo soy un bebedor, que soy un chismoso, un mentiroso, lo que usted era antes. Sin embargo, Mateo dice, me está llamando a mí y me ha dicho, sígueme. Si Mateo fuera americano, él me dijo, follow me, sígueme. Tengo que alzarme, tengo que engrandecerme. Me está destacando, me está estableciendo. Me tengo que incorporar. Me ha aliviado mi corazón porque me está llamando. Eso me da fuerza, me vigoriza. Estoy aprendiendo de él en este momento. Entonces, ¿qué hago? Despego. ¡Aleluya! El llamado al arrepentimiento es un llamado para despegar. Así como los cohetes van a la tierra, a la luna, perdón, hay que despegar del lugar donde el Señor nos está llamando. Muchos o algunos, Dios los está llamando y todavía siguen en el lodo cenagoso. Todavía siguen apestando en el pecado. Amados hermanos, Dios nos está llamando y hay que levantarnos, dejarlo todo, levantarnos y despegar del lugar que Dios o Jesús nos está llamando. No solamente lo dejó, se levantó, le siguió. Porque muchos, aleluya, llegan al evangelio, lo dejan todo, luego le siguen, aleluya, luego se levantan, perdón, pero no todos lo siguen. Porque se dan cuenta que el evangelio es fuerte, es duro. Yo conozco mucha gente cuando yo me convertí. Muchos se convirtieron en ese entonces conmigo. Y extraño a muchos hermanos de ese tiempo. Se han descarriado, se han ido. Han vuelto a hacer lo que hacían antes. Yo doy gloria a Dios porque todavía me mantengo firme por pura gracia y misericordia del Señor. Pero otros no están porque encontraron que el evangelio era fuerte. Aleluya. Pero ¿quién le han dicho que el evangelio es suave? Aleluya. El evangelio es fuerte porque mi Cristo es poderoso y fuerte. Y esto es solamente para los valientes. Por eso los valientes son los que arrebatan con violencia el reino de los cielos. Y es glorioso, hermano, porque cuando lleguemos al cielo habrá valido la pena de ser valiente y aguantar esto. ¿Qué significa seguirle? Lo alcanzó, lo siguió, lo alcanzó, continuó, prosiguió, persistió, acompañó, buscó, lo atendió, aprendió de él, aleluya, y simpatizó como un buen amigo con Jesús. El ladrón, el publicano, al seguir a Cristo, estaba ahora con los otros discípulos siguiendo a Cristo. Por eso a Cristo le siguen los 6 ladrones, los 6 borrachos, los 6 adúlteros, los ex fornicarios, las ex prostitutas, como tú y como yo, los que eran los pecadores. Eso mismo, ¿verdad? Ahora yo soy un ex pecador, porque ahora, aleluya, he dejado de pecar, porque ahora Jesús es mi amigo. Por eso le sigo. Aunque a diario somos tentados,
pero mi amigo Jesús me ayuda, aleluya, porque el que me llamó, me miró, me llamó, me dice, follow me, sígueme. Porque cuando Él me dice, sígueme, Él extiende su brazo de fortaleza, de compasión y de consuelo y no me deja caer, me lleva. Ahora, la respuesta al llamado fue que dejó todo, lo levantó y lo siguió. Mire, inmediatamente este hombre estaba tan agradecido que él le agradeció a Jesús por el llamado. El versículo 29 dice, y Leví, o sea Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Hay que invitar a Jesús a nuestro hogar, hermano. En esta cuarentena, si usted no lo ha invitado a Cristo, es porque usted no ha querido. Jesús quiere llegar a su casa. Este Mateo, este Leví, este publicano, un ex publicano, invitó al Señor e hizo un gran banquete. Dice la Biblia, y había mucha compañía de publicanos. ¡Qué glorioso! Él sabía que el estar con Jesús era una bendición grande, la bendición más grande, ¿verdad? Por un lado estaba la bendición material que él estaba experimentando, el dinero, pero la bendición más grande que él tenía ahora, cuando Jesús le llamó y él aceptó su llamado, es la bendición espiritual de vida eterna que él estaba experimentando, y de gozo él hizo un banquete al Señor. Como Zaqueo, que el Señor dijo, vaya que ahora voy a tu casa, hizo un banquete. Pero él invitó a otros publicanos. Él le dijo, come here, venga aquí, que he conocido a Jesús y ahora yo soy su discípulo. Pero yo quiero que ustedes lo escuchen, vengan a mi casa. Y el Señor estaba en el centro de la mesa con todos esos pecadores, publicanos y otros más que venían con ellos. Yo me imagino los publicanos, cómo sería Mateo de famoso en esa área, que muchos publicanos como él vinieron a su casa. Tal vez él hacía banquetes siempre, porque era un hombre de dinero, y cuando invita a la gente dinero, mucha gente llega. ¡Qué sorpresa para ellos! Que ahí llegar otros publicanos como él. La Biblia no especifica si Jesús que les predicó a ellos, pero no tenemos que buscar lo que dice. Jesús no dijo nada. Yo entiendo que Jesús les habló la norma del reino a todos ellos, pero note esto: él lo dejó todo, se levantó, lo dejó todo, le siguió. Estaba agradecido y hizo algo para el Señor. Invitó a Jesús a su casa, invitó a otros publicanos, invitó a otros pecadores como ellos. Así que la casa estaba llena. No solamente estaba el Señor y sus otros discípulos, estaba el discípulo nuevo Leví o Mateo, sino que estaban muchos publicanos con sus esposas y sus hijos, y habían otros pecadores. Pero note el versículo 30, porque cuando hay bendición, viene la oposición. Iglesia, cuando Dios te está bendiciendo, el diablo quiere dañar la bendición que Dios te da. Y Leví o Mateo estaba bendecido porque tenía al Señor Jesús y fue uno de los primeros evangelistas. Este Mateo más tarde escribe el evangelio. Dios lo estaba llamando a ser evangelista. Por eso Mateo escribe el evangelio, porque él se acercó al Señor. Mire lo que produce una mirada del Señor. Por eso no hay otra mirada mejor que la del Señor. Lo convirtió en evangelista porque inmediatamente él comenzó a traer gente a su casa. Lo convirtió en evangelista. Pero la oposición, todos los que obedecen tendrán oposición. El versículo 30 habla que los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? No solamente el publicano había invitado a los publicanos, amigos, sino a los pecadores, sino que los escribas y los fariseos también estaban invitados. Me imagino que Mateo era muy conocido en ese
esa ciudad. Ahora, los escribas y los fariseos que representan los religiosos. Cuando usted o yo comenzamos a hacer algo grande para Dios, siempre la oposición se va a hacer eco de los religiosos, como los escribas y los fariseos. Y lo que va a decir, pero ¿qué es lo que está haciendo el pastor? ¿Qué es lo que está haciendo? Eso no está en la palabra. Es que así no debe hacerse. Esos son los fariseos y los escribas, los religiosos. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? Murmuraban, en otras palabras, gruñían, comentaban, desacreditaban, maldecían, comadreaban, como muchas iglesias comadrean, chismean, muerden, calumnian, difaman, causan intriga en medio de la iglesia. Eso mismo hicieron los religiosos. Toda persona que comenta, que gruñe, desacreditan, maldicen, comadrean, chismean, son religiosos como los escribas y los fariseos que murmuran las cosas del Señor porque no entienden a Cristo Jesús. Y no solamente hacen eso, sino cuestionan. Y ellos cuestionaron a Jesús. Ellos dijeron, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En otra palabra decían, ¿por qué ustedes, ahora que son cristianos, que siguen a Jesús, que dicen que son santos, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Al contrario, deben separarse. Es verdad que Dios nos ha llamado a apartarnos del pecado, pero nunca de los pecadores. No estoy diciendo que usted sea cómplice o que comparta con lo que ellos hacen. Hay que ir a buscar a los publicanos de ahora, a los pecadores de ahora, aleluya, para que ellos, aleluya, escuchen el mensaje de Cristo. Un llamado al arrepentimiento. Pero Jesús responde. Dios siempre responderá cuando alguien tiene una buena causa en su nombre. Leví había hecho un gran banquete como evangelista futuro y había invitado a mucha gente para que Jesús les hablara. Como testimonio de su conversión de él. Él dio testimonio de ser convertido y invitó a Jesús a su casa. Jesús, así como tú me has hablado, porque se entiende que Cristo le dijo, sígueme, y el camino le habló, y él fue impactado, él regresó, Señor, voy a hacer un banquete, así como tú me has convertido, hay que convertir a la gente, y invitó mucha gente, incluyendo los religiosos. Pero los religiosos llegan, ahora algunos de ellos van a llegar a la iglesia, para decir ahora qué va a pasar con la pandemia que hubo, qué va a pasar en la iglesia. Y van a llegar a cuestionar muchas cosas. Y yo los puedo entender, pero Cristo le responde a esos religiosos. Y le dice así, respondiendo Jesús, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cristo miraba a toda esa gente que no tenía la verdad de él como enfermos. No como enfermos de la salud, sino como enfermos espirituales. Gente que estaba en las tinieblas y que le faltaba la luz de Cristo. Y como le faltaba la luz de la verdad, entonces ellos le llamó enfermo. Y por eso él dice, no he venido, en el versículo 31 y 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A través de Leví, Mateo, Jesús estaba llamando a esos pecadores al arrepentimiento. Quiero decirle algo a ustedes, amigos y amigas. El Señor Jesús todavía sigue llamando a la gente para el arrepentimiento. Hermano y hermana que te ha descarriado, que has desvanecido, que tu fe ha menguado, que has dejado de orar, hay que arrepentirse de todo corazón. Jesús mismo dijo, el tiempo se ha cumplido, aleluya, arrepiéntese, creed en mí y creed en el Evangelio. Eso fue el mensaje de Cristo, un llamado al arrepentimiento. Y cuando Dios llamó a través de Cristo Jesús, llamó Jesús a Mateo, a Leví, él lo vino a llamar porque aunque él estaba muy bendecido, entre comillas, aleluya, materialmente,
pero él estaba enfermo en el espíritu. Así hay mucha gente enferma en el espíritu, pero el médico por excelencia que se llama Jesucristo, porque a la verdad el único gran médico por excelencia se llama Jesús. Él le sanó a Mateo, él sanó a Leví del corazón, del pecado, de verdad, de ese pecado de publicano, de ser un ladrón. Aleluya, y lo convirtió en un evangelista, en un apóstol de él. El llamado para arrepentimiento sigue vigente. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí, dice. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, que él tendrá misericordia. Tendrá misericordia de aquel que viene al Señor. El Señor todavía sigue mirando. Todavía se sigue acercando. Arrepentimiento se llama dolor y tristeza. ¿Por qué arrepentimiento significa dolor y tristeza? Debemos tener dolor y tristeza por pecar, por fallarle a Dios. Le fallamos a este cuerpo, pero también le fallamos a Dios. Arrepentirse significa cambiar, doler, volverse, dar un giro de 180 grados, dar un cambio de vida. Si robaba, no roba. Si adultera, no adultera. Si miente, ya no miente. En fin, si estaba metido, ¿verdad?, en cosas ocultas y vergonzosas, ya no lo hace. Lo deja todo. Y ahora es una carta abierta en luz. Ese es arrepentimiento. Alguien que está arrepentido es alguien que da frutos. Frutos de labios, de alabanza, de arrepentimiento. Con un corazón contrito y humillado. Leví experimentó eso. Tuvo un corazón agradecido. Dejó todo, se levantó y le siguió. La respuesta de Jesús para él. Jesús tenía un plan para Leví. Lo hizo apóstol, lo hizo discípulo, luego apóstol. Y luego lo hizo un evangelista. Y él escribió el Evangelio de Mateo. 28 capítulos escribió. ¡Qué maravilloso! ¿Qué iba a pensarse? ¿Qué iba a pensar Mateo, el publicano, sentado en una banca, con asuntos de hombres, asuntos personales? Y luego el Señor lo trajo para cosas y asuntos divinos. Al igual que yo, me movía en asuntos personales allá en Perú, y el Señor me trajo a Estados Unidos para darme asuntos divinos. Asuntos divinos. Pero los asuntos divinos, los negocios de Dios, solo los reciben los que lo dejan todo. Los que se levantan y le siguen. ¿Quieres estar envuelto en los negocios del Señor? Tenemos que dejarlo todo, levantarnos y seguirle al Señor. Y yo voy a orar ahora. Vamos a orar por alguien que todavía no lo ha dejado todo. Todavía está luchando con algunas cosas, no ha dejado todo. Todavía no ha logrado levantarse, ni mucho menos seguir al Señor. Todavía está luchando. Y esta lucha es diaria. Ahí donde está usted, incline su rostro. Y voy a orar por usted. Señor amado, tú has permitido que yo traiga esta palabra en este tiempo. Señor, ¿será que alguien tú estás llamando para que te siga y está siendo renuente? Habrá alguien en medio nuestro, en nuestra congregación, que está turbado, que no puede dejar ese todo, que no le permite levantarse, ni mucho menos seguirte. Yo oro por esa persona. Oro por alguien que va a escuchar, alguien que no conozco allá
en ultramar, Señor. Te pido, Dios, que le ayudes. Míralo, Señor. Acércate a él donde está. Y en la posición que se encuentra, levántalo, llámalo. Y que él pueda seguirte. Si algún amigo, alguna amiga quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, levante su mano como lo estoy haciendo yo. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, aquí estoy yo, Señor, perdóname. Ahora sé que tú me estás llamando. Señor, yo voy a dejar todo. Señor, todo mi pecado. Señor, voy a levantarme y voy a seguirte, Señor. A ti, Señor Jesús. Señor, perdona todos mis pecados. Y yo me arrepiento de todo, Señor. Señor, yo te recibo ahora como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y recuerde, el llamado de Jesús es para arrepentimiento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo pastoral. Y si usted necesita la oración, llámeme, mándeme un texto y oramos. Y si necesita consejo espiritual, estamos a la disposición de hablar con usted. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, Cristo le ama mucho. Dios le bendiga.